Por favor, deje de compartir pantalla. Ya. Muchas gracias. Ahí estamos. Damos la bienvenida al ingeniero René Teixeira. ¿Me escucha? No lo veo. Acá está. Acá. Ingeniero Teixeira, ¿me escucha? Sí lo veo acá, digamos, en el Zoom, pero parece que no me escucha. O no ten... Hay que esperar un momento, por favor, señores. Ingeniero René, ¿me escucha? No tiene audio, Aníbal. Hola, hola. Ya. Sí, Hola. Percy, ¿Me pon escucha? el audio. Hola. Ya tiene ingeniero, audio. ¿Cómo? Ya. Ingeniero René, ¿me escucha? puede hablar, ingeniero, ya está ya todo habilitado. Ya. Creo que tiene problemas. ¿Qué problemas tendrá? Bueno. Felizmente estamos a tiempo. Podemos esperar un ratito que... Hola, hola. Hola. ¿Cómo ¿me escuchan? está, ingeniero René? ¿Me escucha usted? ¿Qué tal? Sí, sí, sí. Ya. Escucho ahora con la cámara. Bienvenido, ingeniero, acá, aunque sea virtualmente, a Chiclayo, Perú, en el norte, en el cálido Muchas norte gracias. peruano. Acá Muchas estamos con gracias. sol. Acá estamos con sol. ¿Ah? Muchas gracias. Muy amable. Ingeniero René, por favor, si fuera usted tan amable, le pasamos a exponer su tema, desafíos futuros de la industria 4.0. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, Ya está habilitado el sistema para que usted pueda compartir su pantalla si así lo estime conveniente. Muchas gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Bien. Ante todo, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación a compartir este espacio de, bueno, de actualización de distintos países de Latinoamérica para tratar de llevar un poquitito hacia adelante esta temática, temáticas nuevas que todos estamos abordando y bueno, tratando de compartir un poquitito la experiencia que uno ha podido lograr en distintos trabajos que uno ha podido realizar en el área. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias por la invitación y bueno, esperemos estar a la altura de las circunstancias. Bien, comenzando un poquitito con el tema del desafío de la industria 4.0, primero quisiera plantear, más que hablar del desarrollo, plantear una pregunta que siempre me interesa empezar haciendo en toda mi exposición de esta temática. ¿Es verdaderamente la industria 4.0 una evolución o una revolución? Básicamente, nosotros sabemos que para que algo sea una revolución tiene que haber una tecnología o un proceso o un evento
Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Tengo una ingeniero, lo conexión escuchamos. bastante inestable. Lo escuchamos. No, con paciencia, ingeniero, tómese el tiempo. Bien. Decía que, bueno, en cada uno de los hitos hubo una tecnología disruptiva. En la 1, en la 2, en la 3 lo podemos ver. En la 3, sobre todo, el advenimiento de la informática y sobre todo la electrónica. Ingeniero Teixeira, se fue el audio. ¿No? Ah, no hay que esperar, hay que esperar. Ya, ya, no hay cosa, no es cosa más. La realidad aumentada, ninguna, los simuladores, por caso, ninguna de esas tecnologías es propia de la industria 4.0, sino que la industria 4.0 supo adaptarla a sus necesidades. Por lo tanto, dejo picando nuevamente la pregunta y pregunto, ¿es verdaderamente una revolución o es una evolución natural? Segunda cuestión que me gustaría charlar con ustedes, es clarificar el concepto de industria 4.0. A lo que se refiere la industria 4.0 antes de hablar de, el cambio de paradigma. La industria 4.0 específicamente se produce, o sea, para que yo entienda que existe industria 4.0 tengo que hablar de un proceso de manufactura. Si no, no es industria 4.0, puede ser catalogado de distintas formas. Por ejemplo, líquidos de la red, voy a hacer la automatización de toda la red de provisión de agua potable de una ciudad, todo controlado automáticamente, no es industria 4.0, no genero nada, es Smart City, es otra cuestión. Puedo hablar también de Smart Factory cuando hablo de servicios, cuando hablo de adaptación de los pilares de la industria, de las tecnologías 4.0, lo adapto a las necesidades de mi fábrica, pero mi fábrica o mi empresa no produce bienes, produce servicios. Entonces hablamos de Smart Factories. No hablo de industria 4.0. Cuando estoy hablando específicamente en este área, estoy diciendo que hay un proceso de manufactura. Hago algo. Fabrico algo tangible. ¿Ok? Entonces, dicho esto, para que entendamos bien el contexto en el cual estamos hablando, vamos a hablar del paso o el salto que está habiendo desde el paradigma de pensamiento en el modelo piramidal de la industria 3.0 o el paradigma 3.0. Al ser piramidal, obviamente en la base de la pirámide es donde se generan los datos y hacia arriba fluye información cada vez más filtrada. Es decir, los datos se generan a través de los sensores. Obviamente están sensores, actuadores, controladores, etc. En el escalón siguiente están los concentradores de datos. ¿Sí? Ahí podemos hablar de computadoras industriales. Por ejemplo, podemos hablar, en Argentina hay casualmente una computadora, quizás sea la única de fabricación industrial, que aunque no está muy ampliamente difundida. O podríamos hablar, por ejemplo, de mini computadoras industriales como son las Raspberry Pi. En fin, tenemos distintas opciones. En el nivel inmediato superior se encuentran los software que manejan los datos que están a su vez recolectados por esos concentradores de datos, como son, por ejemplo, los software SCADA. ¿Sí? Quizás el que ha tenido los datos a partir de los concentradores de datos, o en algunos casos directamente de los sensores, cosa que yo no recomiendo particularmente, ¿no? O sea, en la 3.0 hablamos de sensores un poquitito todavía
no sé cómo llamar, no me sale la palabra, duros, si me permiten la expresión. Por eso los softwares trabajan directamente sobre los concentradores. Específicamente, no específicamente, sino particularmente, trabajan sobre PLCs. En PLCs, como concentradores de datos, tenemos para gusto y piacere de cada uno, con distintos fabricantes, distintas tecnologías, distintas capacidades, distintas velocidades de procesamiento, distintas formas de programación. Siendo el lenguaje natural de programación de los PLC el lenguaje ladder. Obviamente, no significa que no pueda utilizarse otro en algunas otras. Los fabricantes más conocidos, obviamente, tenemos Siemens, Philips. Yo particularmente trabajé con ambos. Son bastante... En el siguiente ya hablamos de información, ya no hablamos de datos. En el siguiente nivel hablamos del primer software específicamente ya de manejo y control de datos, que son los software MES. Software MES son lo que hacen el filtrado de los datos recolectados por los concentradores, o sea, a través, por ejemplo, de una SCADA, y empiezan a volcar esos datos en bases de datos. Generalmente, y esas bases de datos asociadas a un software de control. Básicamente, hasta ahí es lo básico que yo tengo dentro de una estructura piramidal de Industria 3.0. Arriba de eso tengo los software de decisión empresarial, o sea, los software ERP, ¿sí? En donde ya específicamente es información filtrada ya más cercana al conocimiento para la toma de decisiones a nivel gerencial de la empresa. Luego, hacia abajo, obviamente, no está marcado ahí en ese dibujo, pero para hacia abajo, o hacia los actores para que puedan ajustar los procesos de fabricación a medida que desean la alta gerencia directa. Pero fíjense que en este modelo los productos quedan fuera del modelo o del paradigma de la fabricación. En cambio, en el modelo de la derecha, es más descentralizado y hace la disrupción, no una tecnología nueva, sino una tecnología adaptada, como es la hiperconectividad. Se habla de hiperconectividad por todo el equipamiento que está dentro de una industria 4.0 está conectado o masivamente conectado entre sí. Incluso, si ustedes ven, los productos forman parte del proceso de manufactura en la industria 4.0. Por caso no tenemos más que referirnos hacia los autos nuevos de fabricación. Específicamente conozco el caso de las marcas como Chevrolet, en donde el auto, sí, tengo entendido con consentimiento del usuario, tengo entendido, vuelvo a repetir, que no se hace cosas subrepticias, eleva al fabricante o a la fábrica información acerca de su funcionamiento. ¿Para qué? Para poder pulir los detalles de diseño del modelo. A su vez, esos datos se utilizan posteriormente para poder mejorar los procesos de manufactura y los procesos de diseño hacia nuevos modelos de auto o hacia el mismo modelo en nuevos autos. Bien. Hacia arriba, obviamente, fíjense que está en un gris. En un gris están los software MES y los software ERP y los SCADA, inclusive actualmente, si ustedes se fijan acá en la parte superior, pueden formar parte de la infraestructura de la empresa o no. Esa es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque hay empresarios que todavía quieren manejar sus datos dentro de sus propios límites. Y dentro de sus propios límites, entiéndase en sus propios modelos de software MES y ERP en la modalidad SaaS, o sea, Software as a Service, o sea, programación o servicios en la nube. Ahí ya no se puede decir más nada que gusto y piacere del dueño de la empresa o de los dueños o de los gerentes de la empresa. Pero lo que es nuevo en este caso es la conectividad masiva dentro de sensores, actuadores, software, concentradores de datos, etcétera, etcétera, y los mismos microcomputadoras o computadoras que están dentro de la fábrica están todos masivamente conectados entre sí y no existe un nivel jerárquico entre ellos. Bueno, esto es lo de derecha es lo que plantea
el modelo o el paradigma de Industria 4.0. Bien, volviendo un poquito hacia atrás, dentro de todo ese abanico de tecnologías que pero básicamente en este día me gustaría empezar a hablar de lo básico para poder empezar a diseñar René, tu micro está apagado. ¿Ahora sí? Sí, ¿Ahora sí? sí se le escucha, Bien. doctor. ¿Desde qué momento no se escuchó? Desde que empezó la diapositiva. Bien, no sé por qué se fue. Bueno, en fin, le decía, es importante para todo proceso de Industria 4.0 poder contar con, primero, el diseño del proceso de manufactura, o en el caso que yo quiera migrar del 3.0 al 4.0, en todo siempre es necesario primero que la empresa ande en los papeles, como decimos. ¿Qué quiere decir en los papeles? Primero tiene que andar en un simulador. Siempre necesario. Antes les decía que por cada uno de esos pilares de la industria 4.0 que vimos hace 2 diapositivas atrás, podríamos estar hablando mucho tiempo. Pero bueno, elegí un par de pilares que me parecen quizás los más importantes, no los más importantes, quizás notorios para trabajar ahora o para... Fundamental que todo proceso de manufactura primero pueda funcionar en el simulador. ¿Qué tengo que responder? Primero, ¿en qué voy a trabajar? ¿Qué tipo de planta fabril deseo planificar en los papeles, o sea, en los simuladores? ¿Y en qué etapa me encuentro en mi planta? Obviamente, lamentablemente, es una realidad, digamos, en la querida Latinoamérica, que hay muchas fábricas que todavía están en el modelo de industria 2.0, no llegaron todavía a utilizar tecnologías 3.0. Pero bueno, no tengo información actualizada de porcentaje como para decirles, pero podría decirse que un 10, un 20, o entre un 10 y un 20% de las fábricas o de las plantas, sobre todo en las pymes, estamos hablando, no han incorporado todavía tecnología ni siquiera de la revolución 3.0 de la industria 3.0. Pero bueno, pueden simularse a través de los simuladores. Todo, básicamente todo. Específicamente, yo en dónde voy a apuntar. Hoy en día son muy potentes, hasta permiten incorporar datos de los sensores, por ejemplo, con marca y modelo. Marca y modelo. Puedo yo simular la programación. Por ejemplo, los simuladores me permiten programar en ladder, en Arduino perfectamente. No tengo que hacer ningún tipo de ajustes. Puedo incorporar controladores, puedo incorporar PLCs, todo con todas sus capacidades y conectarlos al modelo simulado Fabril y poder darle un run, una instrucción de run de ejecución para ver cómo el proceso simulado de fabricación se ejecuta dentro del simulador. Son muy potentes, por eso son altamente recomendables en su empleo. Perdón, la integración entre esos equipos, puedo simular, por ejemplo, cómo va a comportarse el diseño IoT. Algún día podríamos hablar largo sobre eso, o sea, cómo el Internet de las cosas
fue incorporada al proceso fabril, porque el Internet de las Cosas es la domótica llevada a un amplio contexto y a su vez el Internet de las Cosas luego ingresa en el proceso fabril, obviamente. Todo lo que es los sensores que estaban disponibles para el Internet de las Cosas, tengo que ayornarlos, tengo que llevarlos a un ambiente de fabricación, o sea, un ambiente de una fábrica en donde hay mucho más ruido, mucha más interferencia, los ambientes son inestables, las personas trabajan con otros, las temperaturas son distintas, etcétera, etcétera, entonces tengo que hacer ciertos ajustes. Bien, ¿qué más? Puedo simular las instalaciones de almacenamiento para poder determinar el tamaño de almacenes, las capacidades de contenedores, etc. Bueno, primero tengo que decidir de acuerdo a qué requiero de esos simuladores. Por ejemplo, la funcionalidad, qué capacidades, las licencias, los costos. Si voy a tenerlos dentro de esos simuladores, lo voy a tener instalado dentro de mi máquina o de las máquinas de la fábrica, o lo voy a contratar como un software as a service. En fin, los soportes. Es importante utilizar simuladores que tengan bastante soporte y tengan bastante ayuda. ¿Por qué? Porque al ser cada vez más complejos, nos cuesta un poquitito más trabajar, o mucha gente le puede costar un poquitito más trabajar en los diseños cada vez más complejos con distintos entramados de sensores actuadores. Bien, en la industria 4.0 existen numerosas alternativas, desde la más barata hasta la más cara. Por ejemplo, podemos hablar en el rango de los más caros, los simuladores, un System Simulator de SCADA, pero supongo uno que es de uso libre, que es el Tinkercad. Calculo que debe seguir siendo de uso libre y es bastante completo. También podemos hablar en el medio, por ejemplo, de simuladores que son de uso más académico. Por ejemplo, quien no conoce el MATLAB, pero el MATLAB es pago. Quiebre, digamos, la protección de licencia. Por otro lado, tengo otros de software libre, que son, por ejemplo, el Scilab, que son bastante completos y pueden simular la existencia de distintos sensores con, como le decía, con marcas, denominaciones, modelos, etcétera, etcétera. Bien, ahora bien, quisiera hablarles un ratito de esto, del IoT, cómo evolucionó, como les decía, el IoT hacia el IIoT, o sea, hacia el Internet industrial de las cosas. En la mano derecha, en la mano izquierda tenemos cuál era el modelo original estaba en la casa o en su celular de una persona, o en donde la persona, el propietario de los distintos dispositivos, decidía concentrar sus datos. En cambio, en la empresa, el IoT está más distribuido. ¿Por qué? Porque puedo tener inclusive más amplio rango de acción. Con lo cual, incluso los paradigmas de conectividad de IoT cambian. Por ejemplo, es muy conocido que está irrumpiendo nuevamente, a pesar de que es una tecnología bastante vieja, los modelos de conectividad por LoRa. Los modelos de conectividad LoRa están volviendo a ganar. ¿Por qué? Porque lamentablemente, es una realidad, de nuevo, en nuestra Latinoamérica, hay zonas en donde la conectividad por Internet es bastante mala o nula. Por ejemplo, en el caso que yo tenga una planta de procesamiento en lo que llamamos en las afueras de las ciudades o en el campo, en las zonas modelos de comunicación. Bien, como les decía, el IoT es en este caso el IoT industrial, René, tu micrófono nuevamente se desactivó.
Se desactivó, parece que está congelada la imagen.